Llegamos al final del estudio del libro de Números, escudriñando la doble porción que llevan por nombre Matot Masei. Pero con estas porciones, no solo se termina el Sefer Bamidbar, prácticamente, también aquí termina la Torá, pues lo que sigue es el resumen que Moisés hace de las enseñanzas e instrucciones de la Torá. Pero casi no hay nada nuevo, pues todo se repite, como un resumen y confirmación. Esto es muy importante, porque al terminar este estudio, nosotros ya deberíamos estar listos para recibir al Mesías, preparados para enfrentar el juicio final y capacitados para entrar a la vida eterna. Esto significa que, de aquí en adelante, nosotros deberíamos de ser una especie de Moisés que sea portador del conocimiento de Dios, por medio de la Torá. Estamos hablando de la enseñanza de más de 40 años de vida en el desierto. Las teologías nos enseñan una historia lineal en la Biblia, pero la historia de Israel nos enseña que el proceso de vida no es lineal, la vida es cíclica. Las formas de medir el tiempo son circulares, como la carátula de un reloj, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Siempre recomenzamos nuestro tiempo en el mismo punto de partida, como el sol siempre sale por el mismo lado, y se oculta en el mismo punto, así la vida también. Los sabios de Sión resumen la vida como un baile en círculos, donde Dios esté en el centro. Por eso, el tabernáculo en el desierto estaba en el centro, rodeado de las 12 tribus de Israel. Por eso, si Dios está en el centro de nuestra vida, siempre lo vamos a poder ver. Y se cumple la palabra que dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el libro de Números nos enseña que la vida es un círculo que nos permite volver a enfrentar las mismas cosas, para darnos la oportunidad de corregir los errores del pasado y actuar exactamente de forma contraria a como actuábamos cuando fallamos. Pero debemos de aclarar que no estamos hablando de un círculo cerrado. La vida no es un círculo cerrado. La vida es una espiral ascendente, es decir, cada vez que completamos un círculo de vida, llegamos al mismo punto de partida, pero ya en otro nivel. Es como lo que se conoce como una escalera de caracol. Y justamente, así era la escalera del templo de Dios. Primera de Reyes 6:8, la puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Esto nos revela que la escalera del sueño de Jacob era una escalera de caracol. Y si los ciclos de la vida son en forma de una escalera de caracol, entonces podemos comprender también por qué el ADN tiene la forma que tiene. Los 40 años de Israel en el desierto fue un proceso de madurez y de crecimiento. Dios hizo andar al pueblo, dando vueltas en el desierto durante todo este tiempo, y en cada parada había una lección de vida que los hacía crecer, superarse y por ende acercarse más a Dios. Y este es justo nuestro proceso en la vida. Por eso, al rebasar los 40 años, entramos en la edad de la plenitud. Los temas de esta doble porción son como el punto de graduación de la nueva generación de Israel. Matot es el plural de la palabra matei, que hace referencia a un bastón seco, duro, y los temas que se desarrollan en esta sección son las leyes de las promesas, pues lo prometido a Dios tiene ya una existencia. La guerra contra Madián, que es la guerra contra el pecado y la negatividad. La repartición del botín de guerra, que se refiere a la severidad. Las tribus que se quieren quedar fuera de la tierra prometida nos muestran que, en una negociación, los valores no se negocian. Y el Sefer cierra con la sección denominada Masei, que se traduce como viajes, y nos habla de las jornadas que vivió Israel, y los temas que toca aquí son 42 paradas de Israel en el desierto, que nos habla de los 42 niveles de conciencia, el recordatorio de la muerte de Aarón, el legado del primer sumo sacerdote de Israel, las leyes para la conquista de la tierra prometida, que nos muestra que, solo siguiendo la instrucción de Dios, se pueden lograr los objetivos. La orden de destruir a los pueblos y a sus habitantes revela el destino de los paganos, los límites de la tierra prometida y su repartición. Las ciudades de refugio, una lección de cómo Dios ejerce la justicia. Dentro de esta parashá toca siempre la efeméride trágica del día 9 del mes de Aab, por lo cual, durante 3 semanas, si no tenemos la voluntad adecuada, la energía adversa de estas fechas nos va a afectar. Parashá Matot cuenta con 112 versículos. El primer nombre con que la Torá se refiere a Dios en la creación es Elohim. La gematría del término Elohim es de 86.
86. Es también el valor numérico de la palabra Hateva, que significa naturaleza. Hablamos entonces de la luz de las luces de la creación, el tetragramatón, que es el nombre de Dios, compuesto con las letras hebreas. Yud, Hei, Bab, Hei, tiene una gematría de 26 y se refiere a la luz del Creador. Si sumamos estos dos valores numéricos, 86 más 26, nos da exactamente el número de versículos de Parashá Matot, 112. Estamos hablando de que en este Shabbat se fusionan las luces de la creación con la luz de Dios, por lo cual, aquella persona de fe que está preparada en su voluntad, lo que se refiere a tener lista su vasija, va a tener un periodo de 3 semanas de mucha fortaleza, pero el que no esté preparado, la va a pasar mal. Estas 3 semanas son un periodo de purificación, pero hay quienes se purifican en agua y hay quienes se purifican en el fuego, como lo hemos dicho al inicio de este shur. Hasta el final del libro de Números llegan las enseñanzas de Dios y después comienzan las enseñanzas de Moisés acerca de lo que aprendió de Dios. A estas alturas, nosotros ya debemos de saber lo mismo que sabía Moisés, y por lo tanto, nuestra relación con Dios debería de ser como la relación de compañeros que había entre Dios y Moisés. Y aquí es donde viene el momento en que el alfarero examina la vasija y ve si esa vasija es adecuada para guardar en ella sus pertenencias, o si la quiebra y la vuelve a formar. ¿Cómo se da cuenta Dios si nuestra vasija está preparada o no? La vasija es el corazón y en el corazón se anida la voluntad. Dios conoce tu corazón, por lo cual Dios sabe cuál es tu voluntad. Entonces, si no está la voluntad de tu corazón conforme a la Torá, la realidad es que tu vasija no está preparada, por lo cual, en este periodo de 3 semanas, si no estás preparado, lo mejor es que no hagas nada, toma un periodo de purificación. Por eso, no es casualidad que por estas fechas sea época de vacaciones. El término Hasatán tiene un valor numérico de 364, por lo cual, en este periodo, un error que cometas un día, las consecuencias te durarán todo el año. Así llegamos al cierre del cuarto libro de la Torá, y por lo que hemos comentado en este mismo shur, esta doble porción de Matot Masei significa la unión del mundo físico con el mundo espiritual, porque el pensamiento de Dios ya ha sido revelado para que nosotros pensemos como Él. Estos capítulos eliminan las distancias que puedan existir entre lo celestial y lo terrenal, y el periodo histórico de las 3 semanas de negatividad también nos recuerdan que, en la mayor oscuridad, existe el mayor potencial para la luz. Números 32, cuando alguno hiciere voto a Dios, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Estas parashiot comienzan enseñándonos que todo lo que Dios quiere de cada uno de nosotros ya nos lo dejó por escrito. Por eso, no existe nada que podamos ofrecerle a Dios. Sin embargo, en ocasiones, cometemos la insensatez de hacer promesas a Dios. Promesas que, por lo regular, no tenemos la capacidad de cumplir, y en estos versículos, Dios mismo, en su misericordia, nos enseña cómo poder anular una de estas promesas. Pues el sabio Salomón dijo lo siguiente, Eclesiastés 5:4-5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. En la cultura hebrea se entiende el concepto de promesa como la manera en cómo percibimos una situación o a una persona y cómo decidimos manejar esa situación o conducirnos con tal persona. Espiritualmente, una promesa es la energía que proponemos encauzar hacia una persona o en una situación. Concretamente, en términos prácticos, una promesa es la sentencia de un juicio con el cual nos encadenamos. Según la manera como funciona el sistema espiritual, todo lo que hacemos tiene un justo pago. Proverbios 10:16, la obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero hay algo que debemos de entender y de comprender. El justo pago no es libra por libra u ojo por ojo, el justo pago siempre se magnifica. El que hace una buena acción va a tener bendiciones. El que hace una mala acción va a tener problemas. Entonces, cuando le prometemos algo a Dios, estás juzgando que tú tienes algo a Dios que Él no tiene y que, además, le hace falta, y entonces tú le quieres proponer un intercambio a Dios en el cual tú le das lo que Él necesita a cambio de lo que tú quieres. Cuando le prometes algo a Dios, estás juzgando negativamente a Dios.
Mateo 7:1-2. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esto significa que cuando anulas una promesa hecha a Dios, estás anulando también un juicio a tu vida, porque cuando anulamos una promesa, estamos cambiando nuestro parecer acerca de una persona o de una situación, y con esto, apartamos todo juicio que venga como justo pago a nuestra vida. No es coincidencia que esta lección se dé dentro de las Bein Netzarim, las 3 semanas de los sucesos negativos que impactaron la historia de Israel, y esto se da así, para que nosotros empatemos nuestra visión de las cosas con la visión de la Torá, y así lo manda el mismo Mesías. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, y el justo juicio solo lo vas a poder encontrar en la Torá. Ya para finalizar, vemos en el cierre del libro de Números, como Moisés hace un recuento de cada una de las 42 paradas que el pueblo hizo durante los 40 años que anduvo en el desierto. Profundizar en los 40 años de Israel en el desierto nos lleva a poder entender algo fundamental para nuestro diario vivir. Todas las situaciones que pasamos no pueden ser solo una causa, porque todo en este mundo físico es un efecto. La causa de cualquier cosa que ocurra en tu vida puede originarse solo en el mundo espiritual. Los 40 años de Israel en el desierto estuvieron marcados de caos y de negatividad. El pueblo no tenía patria. Habitaban en casas frágiles, la gente comenzó a morir, los hombres y las mujeres que salieron de Egipto murieron, dejando a sus hijos en el desierto. El caos y la negatividad siempre estuvieron presentes en el deambular del pueblo estos 40 años, pero ahí también se reveló la gran luz. Lo mismo sucede con el caos y la negatividad que aquejan a nuestras vidas, pues de ese caos y de esa negatividad puede surgir la luz que haga resplandecer al Mesías en nosotros para expulsar ese caos y esa negatividad. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El desorden que llega a haber en nuestra vida es también la oportunidad de hacer que las cosas cambien, pues es el momento de redimir. No es un acto de magia, es un acto de fe. Este acto de fe consiste en comenzar a practicar las instrucciones de la Torá. En ese momento, el caos se detiene y la negatividad comienza a desvanecerse, porque si bien el caos y la negatividad muestran nuestra realidad, el estudio y la práctica de la Torá nos muestran la verdad de las cosas. Cuando en medio del caos y de la negatividad que vivimos, comenzamos a estudiar y a practicar Torá, estamos tomando el control de nuestro destino y de todo lo que nos rodea, y así es como erradicamos ese caos y esa negatividad, pues estamos sometiendo todo al poder de Dios y bajo la autoridad del Creador. La columna de fuego y la nube gigantesca nunca han desaparecido, solamente que fueron ocultadas de nuestra vista, pero la protección de Dios ahí sigue. Salmo 91, 3-7, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, el gran secreto con el que cierra el libro de Números es conectar con todo lo que la Torá te garantiza. ¿Y qué es lo que garantiza la Torá? Que todo lo que hagas prosperará. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Así es como nace el Mesías en cada uno de nosotros, y así es también como logramos la redención. La doble porción de este Shabbat también significa una doble revelación para nuestra vida, en lo cual tenemos que tener conciencia. Los 40 años de Israel en el desierto representan los últimos 40 años de nuestra vida en este mundo físico. El desierto representa el mundo, y las 42 paradas representan las cosas que nos detienen, que nos frenan en la fe. Tanto cosas buenas, que nos causan alegrías y satisfacciones, pero que nos distraen del camino espiritual, como las cosas malas, que nos generan problemas, dolor y sufrimientos. Ambos tipos son negatividad y traen caos a nuestra vida. La realidad que vivimos en este mundo es ilusoria, pero vivir Torá en este mundo es tener una vida de verdad. Job 10:12, vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu.
Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 11:25-26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Las leyes que rigen este mundo, Dios ya las estableció desde la creación, y eso no va a cambiar, pero nosotros, con el conocimiento de la Torá, ya nos desenvolvemos con un nivel espiritual diferente, a como el mundo lo hace. Al terminar el libro de Números, nos podemos dar cuenta de toda la preparación que hemos recibido cada Shabbat y que nos ha servido para transformar nuestra conciencia, pues con el estudio de cada parashá vamos adquiriendo mayor conocimiento, lo cual nos da mayor entendimiento, y comprendemos más las cosas, y así es como Dios abre nuestros ojos espirituales, porque el único propósito que tiene Dios para que nuestros ojos sean abiertos es para que valoremos su Torá. Por eso dice, Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque solo al conocer la Torá, conocemos a Dios. Porque en su palabra está su presencia. Hazak, Hazak, Benit Hasek.